Buenas tardes, doctor. Hola a Buenas todos. tardes. Hola, hola, hola. Hola, doctor. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a compartir con ustedes para iniciar la clase del día de hoy. ¿Están viendo la imagen? Sí, ya saben. Sí, doctor. Esa es la parte donde nos Sí, quedamos. doctor. Nos quedamos ahí el día de ayer. Ok. Hoy le corresponde el turno al conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, que es un tubo hueco, que permite la entrada propiamente de las ondas sonoras hacia la membrana timpánica. Inicia en el meato acústico externo, que es este, y termina en la cara lateral o externa de la membrana timpánica. Esos son sus dos límites. Este tubo tiene una extensión de 2 a 2 centímetros y medio. Es un tubo hueco sinuoso, no es recto, pero que en la imagen, con la finalidad de exponerlo, pues lo pueden ver de esta manera. Este tubo hueco presenta una parte ósea. Esta porción que está formada por el hueso y esta porción que está formada por el hueso. Es una parte del conducto auditivo externo ósea, revestida de una capa cutánea. Pero hay una parte cartilaginosa. Esta parte es cartilaginosa. Aquí vemos el cartílago. Igual en esta porción. Entonces, el conducto auditivo externo está formada por una porción ósea y una porción cartilaginosa. ¿Se entiende? Entonces tenemos una parte ósea que ustedes pueden ver en color verde y una parte cartilaginosa que ustedes van a ver en color marrón. ¿Sí? Una porción maleable, movible, y una parte fija, que es la porción ósea. Un tubo hueco que se extiende de afuera hacia adentro y que como límite interno tiene a la cara externa o lateral de la membrana timpánica. Este tubo hueco permite la entrada de las ondas sonoras a través de él que vienen rebotando sobre las paredes de este tubo y van a llegar a la membrana timpánica para hacerla vibrar. Este tubo, este oído o este conducto auditivo externo está inervado. Si ustedes perciben este conducto auditivo externo al inicio presenta una región donde hay mucho pelo. Vean, es la primera barrera para que las partículas más grandes de polvo no entren y se quede atorado entre ese pelo acústico. La parte más profunda del conducto auditivo externo es una parte revestida, tiene una capa cutánea, dicen los autores. En esa capa cutánea existen glándulas ceruminosas que segregan sebo o cerumen.
la cerilla que vulgarmente conocemos nosotros. En algunas personas se produce mucha, en algunas personas no tanto. Pero hay glándulas de cerumen que impiden también el paso de algunas partículas de polvo que se quedan pegadas a ese cerumen. Ahí vuelvo a repetir. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Dígame. También sí, también hay personas que se les forma más, ¿cómo se llama? Cerumen, Exacto. en un oído que en otro, ¿verdad? Así es. Así es. Hay algunas personas que desarrollan más cerumen de un solo lado que del otro. Y ya hasta se conocen, ¿no? Ya saben que en un oído hacen más cerumen que en otro. Ese cerumen, pues, se va formando aquí, se va produciendo aquí. Ese cerumen que se va formando, ¿sí? Y que se va acumulando propiamente en esta parte, ¿sí? Empieza a acumular, empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Cuando ustedes meten el cotonete, el hisopo, para limpiar este cerumen, limpian una parte, pero empujan la otra. Y entonces se empieza a acumular más cerumen en el fondo. Y se empieza a acumular más, y más, y más, y más, y lo siguen empujando. Hasta que llega un momento que el cerumen cubre todo el espacio del conducto. Y entonces ustedes dejan de oír, disminuye la audición, y entonces dicen, oye, doctor, fíjese que ya no oigo. Y cuando les revisan el oído, pues tienen un tapón de cerumen. Y ese tapón de cerumen es blando, entre rojizo y café oscuro. Se da ese cerumen. Cuando se seca y se pone duro, se pone negro y se forma un tapón de cerumen, que hay que sacarlo con un lavado óptico, y dependiendo de la consistencia del tapón, pues va a ser como salga más rápido o no. Hay algunos que se vuelven como piedras y hay que entrar con algunas cucharillas especiales de manera instrumentada para ir sacando por pedazos ese tapón de cerumen. Entonces, aquí no entra nada, pero los niños, como son curiosos, se meten el chícharo, la plastilina, el trapo, la canica, el frijol, el maíz, se meten al oído y hay que estar sacando esas estructuras a través de un lavado óptico o de manera instrumentada. De manera espontánea, en ocasiones entran insectos, moscos, cucarachas, arañas, garrapatas, que se pegan en el conducto y que a veces llegan al fondo y ponen las patas sobre la membrana y las mueven y provocan un sonido molesto y doloroso en el oído. Y también hay que hacer un lavado, ahogar al animalito y sacarlo a través de un lavado óptico, ¿no? Y entonces se vuelve un conducto que es invadido por algunas estructuras, a veces insectos, que tiene uno que sacar. Entonces, es un tubo hueco. Este tubo presenta inervación. Esta parte que ustedes ven a la entrada de amarillo va a estar inervada por un par craneal, el quinto par craneal, que es el
Trigémino. El trigémino. La parte media y la más larga está inervada por el séptimo par craneal, o sea, el Facial. facial. Y la parte profunda y baja que ustedes ven en verde va a ser inervada por el décimo par craneal, por el neumogástrico o bajo. Entonces, el conducto auditivo externo está inervado por 3 pares craneales: el quinto, el séptimo y el décimo. Cuando ustedes meten el pasador, el palillo, las llaves, ¿sí?, para limpiarse, pues a veces llegan a molestar la capa cutánea y por lo tanto irritan esa parte que va a responder con dolor, y es molesto el dolor de oído. Pues esta es la parte, ¿sí?, o las porciones que están inervadas por los diferentes pares craneales, 5, 7 y 10. ¿Se entiende? Sí, doctor. Oiga, también he escuchado que muchas veces limpian los oídos con algo que se llama conoterapia, pero no sé en qué consiste honestamente. ¿Con qué? Conoterapia. Conoterapia, ¿así? ¿Cono? ¿Me dijo cono? Ajá, Sí, conoterapia. recuerde que el otoscopio es un instrumento luminoso, pero para poderlo colocar en el oído necesita un cono que hay de distintas medidas. Así como hay un otoscopio, hay otro aparato que únicamente utiliza el cono y por el cual el otorrino coloca un aparato, un tubo especial para hacer el lavado, ¿no? El lavado se puede hacer muy sencillo con una jeringa septo, pero van con el otorrino y les pone un aparato por el cual, para ponerlo, 1,000 varos, y 500 de la consulta, ya se llevó 1,500 pesos por hacer un lavado óptico, que se puede hacer muy sencillo. Se hace con agua tibia, no se hace con agua fría, se hace con el paciente acostado. ¿Por qué? Porque el agua fría puede provocar vértigo, mareo y el paciente se puede caer. Deben de también saber cómo hacer un lavado óptico porque la presión del agua que meten puede reventar la membrana timpánica. Entonces hay unos conos especiales que colocan en el oído y por el que pueden pasar directamente el agua o pueden colocar un tubo específico que utiliza el otorrino para llevar a cabo ese lavado óptico. ¿Se entiende? Normalmente cuando estábamos de manera presencial, hacía yo la práctica, llevaba yo mi otoscopio con los conos y les enseñaba cómo se explora un oído. Y a veces encontrábamos por ahí algunos tapones de cerumen y hacíamos el lavado óptico para que aprendieran a hacer el lavado óptico de la forma más sencilla, ¿no? Pero bueno, las circunstancias nos mantienen quietos. Bueno, esta es la manera en la que se inerva el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo ya les dije que como límite interno tiene a la membrana timpánica. Esto que ven aquí, ¿qué piensan que es? ¿Qué piensan que es? Tiene forma de conducto. Es una glándula ceruminosa. Es una foto tomada con un microscopio electrónico y esto que ven aquí de rojo es el cerumen, ¿eh?, del conducto auditivo externo. El cerumen, todos tenemos cerumen, unos menos, otros más, pero tenemos cerumen.
¿no? Hay gente que dice, ay, no, doctor, yo sí me lavo las orejas. No, no, no. No se trata de lavarse o no. Se produce de manera natural el cerumen. Y unos tienen más que otros. Esto es lo que encontramos en el oído. Vean, esta es la melcocha llamada cerumen que se encuentra dentro de este conducto auditivo interno. Es un cerumen fresco, ¿sí? Si se empieza a acumular, se empieza a poner negro, seco y duro. Y se forma esto, un tapón de cerumen, que puede estar duro y de veras que cuesta un poco de trabajo estarlos deshaciendo, ¿no? Los afloja uno, pero a veces están bien duros que tiene uno que entrar con cucharillas especiales para poderlos fraccionar e irlos sacando en partes. ¿No? Y es un tapón de cerumen. ¿Entienden? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Vean, Sí, doctor. esta es la membrana timpánica. Es una estructura laminar. Tiene una cara que se comunica con el conducto auditivo externo. Es la cara lateral o externa. Pero tiene una cara interna que se relaciona con el oído medio y con los huesecillos del oído medio, que en conjunto son conocidos como la cadena osicular, el martillo, el yunque y el estribo. Esta membrana timpánica recarga sobre el hueso, se inserta sobre el hueso, se pega al hueso, pero lo hace, ¿qué ven aquí en el hueso? ¿Qué ven? Como una depresión en la escotadura. Como un surco. Ese surco óseo se conoce como surco timpánico. Ahí en ese surco, recuerden que el conducto es circular. En ese surco se inserta la membrana timpánica. Se llama surco óseo timpánico. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Me voy a ir un poquito más adelante, aquí. Esta membrana timpánica se encuentra ocupando tanto parte del oído externo como parte del oído medio. O sea, una cara ve hacia el oído externo y una cara ve hacia el oído medio. Por ende, esta membrana timpánica se relaciona con las patologías de ambos espacios. Entonces debemos de aprender a explorarla para poder entenderlo. Es un punto medio, es un límite. El fondo limita el fondo del conducto auditivo externo, pero también limita la parte lateral del oído medio. Entonces, es un límite esta membrana timpánica. La membrana timpánica tiene una forma circular en el bebé, en el embrión, y tiene una forma elíptica en el adulto. Si ustedes observan la imagen, podemos ver que la dirección de esta membrana, ¿cómo es? ¿Cómo es, jóvenes? Oblicua. Oblicua o inclinada. ¿Por qué creen que está inclinada la membrana? ¿Por qué piensan que está inclinada? Jóvenes, ¿por qué piensan que está inclinada esta membrana timpánica? Por sus inserciones. No.
¿Por qué? Por el tamaño del conductor. No. ¿Por qué piensan que está inclinada? Para beneficiar la entrada del sonido. No. La entrada se da sola de la onda sonora. ¿Por qué más piensan que está inclinada? No sé si sea correcto, pero dice que cuando son bebés está redonda y cuando crece supongo que se han de desplazar los huesos, ¿no? Sí, Y pero por eso, no. No. ¿no? ¿Por qué? ¿Han visto a los jugadores de fútbol americano cómo se forman cuando van a iniciar la jugada? ¿Sí? Sí, profe. Joven. Sí, sí. ¿Cómo se colocan los jugadores? Los que no tienen la bola Enfrente. al frente. Hay algunos jugadores que están doblados y con una mano en el césped. ¿Sí? Pero hay otros que están a los lados y hacia atrás. ¿Cómo están esos jugadores que están a los lados y hacia atrás? Están parados con las piernas abiertas, una hacia adelante y otra hacia atrás. ¿Y el cuerpo cómo está? Inclinado ¿Hacia dónde? hacia adelante. Hacia adelante. ¿Por qué están así, doctor? Pues me imagino que para correr hacia la zona de anotación. No, no, porque están defendiendo. Ellos no están en la jugada. Son los contras. Los que van a correr son los que tienen la pelota. Pero este que está parado con el cuerpo inclinado hacia adelante y con las piernas abiertas, ¿qué está esperando? Un impacto. Un impacto. Está esperando un golpe del jugador contrario para hacerlo a un lado. Está esperando un impacto, un golpe. Pero como está parado, está preparado para ese impacto. ¿Para qué? ¿Por qué está preparado para ese impacto? ¿Para qué? ¿Para qué está preparado para ese impacto? ¿Por las ondas de sonido? ¿Cómo? ¿Por las ondas del sonido? No, no, estoy hablando del jugador. ¿Para qué está esperando el impacto? Para no caer y... Para no caer, para que no lo derriben. Si el jugador estuviera parado verticalmente y con los dos pies juntos, ¿qué va a pasar cuando le den el golpe? va a caer. Va a caer más fácil, va a caer más fácil, pero como está preparado, pues no lo van a tumbar tan fácil, porque está esperando el golpe. La membrana timpánica igual está inclinada porque está esperando las ondas sonoras. Si la membrana estuviera vertical, entonces las ondas sonoras pudieran lastimar más fácilmente a la membrana, la pudieran romper. Por eso, la membrana timpánica se encuentra inclinada. Cuando ustedes se van al antro, no falta el atarantado que les dice, vénganse aquí junto a las bocinas, se oye más bien. Y entonces se exponen a altos decibeles que pueden lastimar la membrana timpánica. Los audífonos que usamos para oír con el teléfono ya vienen con un nivel controlado. Antes los hacían y les subían el volumen hasta lo máximo.
y pudieran lastimar la membrana timpánica. Por esa situación, la membrana se encuentra inclinada en un ángulo de 40 a 45 grados. En el bebé, en el embrión, la membrana se encuentra horizontal. En el niño pequeño, entre un ángulo de 30 a 35 grados. Y en el adulto de 40 a 45, la apertura de ese ángulo entre el piso del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Pues entonces vean, porque esta membrana, ¿sí?, entra así. Entonces, en el niño se halla horizontal. En el recién nacido, de 30 a 35 grados la apertura del ángulo, y en el adulto de 40 a 45. El doctor Fick dice que desde el punto de vista físico, esta membrana timpánica es más sensible a la acción de las ondas sonoras en cuanto sea más vertical la membrana. La pueden lesionar más fácil. ¿Se entendió? Entonces Sí, ahí doctor. tenemos el ángulo de inclinación de la membrana timpánica que cumple con esa función de protegerse ante el impacto de los decibeles de sonido o de las ondas sonoras muy fuertes. ¿Se entiende? Sí, doctor. La forma de esta membrana timpánica es circular en el niño, pero en el adulto tiene una forma elíptica. Mide en relación a sus ejes, tiene estas medidas. El grosor, pues aquí está el grosor de esta membrana. Ya dijimos que tiene la forma de un cono muy abierto, de un embudo, pues, ¿sí? El vértice de ese embudo se dirige hacia el oído medio, ¿sí? Ese vértice, el punto más sobresaliente de ese vértice, de ese embudo, se conoce como umbo, que significa ombligo. Es la parte más baja del cuerpo del martillo que se fija a ese nivel del umbo, que significa ombligo. Vean, acá está la membrana. Esta es la membrana timpánica. Dijimos que en el hueso se inserta, ¿en dónde? En el surco óseo timpánico. En el surco óseo. Y lo hace a través de una estructura anular de características fibrocartilaginosas. Ese anillo o esa estructura anular es esta que les estoy señalando. Sí se ve, ¿no? ¿Jóvenes? Sí se ve. Esta estructura anular se conoce como rodete anular de Gerlach. Rodete anular de Gerlach. G-E-R-L-A-C-H. Gerlach. Ese es el anillo fibrocartilaginoso que se inserta sobre ese surco timpánico. Ese anillo o rodete de Gerlach solamente llega hasta acá. De ahí baja, rodea, vuelve a subir y llega hasta aquí. Perdón. Salud. Gracias. Eso quiere decir que el surco timpánico óseo nada más llega hasta aquí. Hasta acá. La parte superior del hueso no tiene surco.
Es liso el hueso, pero la membrana se pega a ese hueso, aunque esté liso, aunque no haya surco. Tampoco tiene rodete de Gerlach. Ahí no hay rodete. Estas porciones que ustedes ven aquí marcadas es donde recarga y se pega el cuerpo del hueso martillo del oído medio. Este es el cuerpo, que llega a su parte baja, que es donde está el vértice del cono, que se conoce como umbo o ombligo. Este es el ombligo. Hacia arriba, el martillo emite dos prolongaciones óseas, que son dos apófisis, que en estas la membrana timpánica hace unos repliegues que se marcan aquí. Esos repliegues de la membrana se conocen como ligamentos tímpano-maleolares, tímpano-maleolares, tímpano-maleolares. Hay uno de cada lado. Por arriba de estos ligamentos tímpano-maleolares existe un espacio donde ya no hay rodete, donde ya no hay surco, pero sí hay membrana. Ese espacio se conoce como espacio o segmento de Ribinus, con V, Ribinus. ¿Se entiende? Sí, doctor. La membrana timpánica que se encuentra compartiendo con el rodete anular de Gerlach es una membrana que se encuentra estirada, se encuentra tensa. ¿Sí? ¿Han visto un tambor de la banda de guerra? Sí, yo creo que todos han visto un tambor de la banda de guerra, ¿no? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Qué tiene ese tambor en el orificio superior? ¿Qué tiene? Un cuero. Un cuero que le llaman algunos parche. Ese cuero, ¿cómo debe de estar sobre el tambor? ¿Estirado? Estirado. Estirado, tenso, para que el tambor suene, ¿no? Como tambor. Si ese cuero o ese parche está guango, pues cuando le peguen con las baquetas, pues no hay sonido. Igual esta membrana. Esta membrana, para que transmita el sonido, debe de estar estirada o tensa. Por eso, a esta membrana que se encuentra aquí, entre los ligamentos tímpano-maleolares y el rodete anular de Gerlach, le llaman pars tensa. Pars tensa. A diferencia de la membrana que se encuentra en el espacio de Ribinus, es una membrana flácida. Entonces, la membrana que transmite el sonido, ¿cuál es? La pars tensa. La pars tensa. La pars flácida no transmite sonido. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Vean cómo aquí marcan unos ejes que cruzan sobre el cuerpo del martillo y uno transverso que cruza aquí y que divide en 4 cuadrantes a la membrana timpánica. Todas las divisiones anatómicas en segmentos o cuadrantes tienen un fin quirúrgico, ¿sí? Las dividen y el cirujano que va a cortar, que va a abrir, debe de saber lo que va a encontrar dentro de ese corte.
Entonces, todas las divisiones tienen un fin quirúrgico. La segmentación hepática, la división anatómica del abdomen, etcétera. Tienen un fin quirúrgico. Bueno, la membrana se divide aquí en 4 cuadrantes, representados en números romanos en dirección que llevan las manecillas del reloj. En estos 4 cuadrantes, en el 1 y el 4, por dentro, a nivel del oído interno, del oído medio, va a cruzar una estructura nerviosa, ¿sí? Que es un nervio que cruza de manera transversa los 2 cuadrantes. Es la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano que se desprende del séptimo par craneal o facial. Entonces el cuadrante 1 y el cuadrante 4 están relacionados con esa cuerda del tímpano. En el 4 podemos visualizar cómo se transparenta el yunque y también el hueso estribo. De esta pared sale un músculo que se dirige hacia la cabeza del estribo, también en el oído medio. Se llama músculo estapedial o músculo estapedio. Entonces el cirujano sabe que si corta aquí, va a encontrar el yunque y va a encontrar el estribo y va a encontrar el músculo y parte de la cuerda del tímpano. En el cuadrante 2 van a encontrar un reflejo. Cuando nosotros exploramos el oído con el otoscopio e iluminamos, en este cuadrante se refleja un trígono luminoso, así se llama, trígono luminoso, y se da en este cuadrante, que es un cuadrante anterior e inferior. Este es un cuadrante anterior y superior. Por ende, el 3 y el 4 son posteriores. Por lo tanto, puedo decir que este es un oído ¿de qué lado? ¿De qué lado? El derecho. Es un oído derecho. El trígono luminoso siempre va a ser anterior y nos va a marcar de qué lado es el oído. ¿Se entiende? Vean, aquí está una membrana original. Esta es verdadera. Vean el trígono luminoso. ¿Qué oído es? Izquierdo. Izquierdo. ¿Esto qué es? El rodete de Gerlach. El rodete de Gerlach. ¿Y esto qué es? La pars tensa. La pars tensa. Vean, aquí está el cuerpo del martillo. Este es el umbus. Vean de qué manera está dividida. Ahí está el rodete anular de Gerlach. Aquí está el rodete. Estos son los ligamentos tímpano maleolares. Este es el espacio terribilis, donde se encuentra la pars flácida. Ok. Me voy a ir un poquito más. En estos 2 cuadrantes, en el 1 y en el 4, en ocasiones la pars tensa llega a sufrir deformaciones y se forman unos sacos que se extienden hacia el oído medio. Son unos sacos herniarios. Se conocen como bolsas de retracción o bolsos de retracción. Entonces la membrana se estira, forma unos sacos que se dirigen en dirección del oído medio. Son conocidos como colesteatomas. ¿Se entiende? Es una patología de la membrana que se da cuando hay infecciones repetidas del oído. Se llaman colesteatomas, son sacos de retracción. Vean, aquí está
el cuadrante 4, el cuadrante 1, y vean cómo se forman bolsas en dirección hacia el oído medio en estos dos cuadrantes. Se llaman colesteatomas. ¿Cómo está constituida la membrana timpánica? Bueno, los autores nos dicen que la membrana timpánica tiene 3 capas, 3, yendo de fuera hacia adentro. Tiene un espesor, aquí ya está la medida. ¿Cuáles son esas capas? La capa superficial, que también es conocida como cutánea. La capa media, que también es conocida como fibrosa. La capa profunda, que es conocida como mucosa. Estas son las 3 capas que constituyen a la membrana timpánica. Aquí están. La que ustedes ven en verde y que está viendo hacia el conducto auditivo externo es la capa cutánea. La capa que ven en rojo es la que está en relación con el oído medio y es la capa mucosa. Pero aquí, en medio de las dos, hay otra capa, que es la capa ¿qué? Fibrosa. Fibrosa. La fibrosa. Algunos autores dicen, o la mayoría de los autores dicen que esta capa fibrosa es el esqueleto de la membrana. Por lo tanto, es la que le da la característica de que esté tensa, de que esté estirada, y se lo debe a esta capa fibrosa. ¿Cuánto litros de crema más o menos a un paquete? Doctor, que tiene prendido su micrófono y que está hablando de un paquete, bloquee el micrófono. Gracias. Entonces, esta membrana que se llama fibrosa solamente le va a dar la característica de tensa. Entonces, ¿qué sucede con la membrana flácida? ¿Qué sucede? Jóvenes, ¿qué sucede con la membrana flácida? ¿No va a tener esa capa? Pues no va a tener la capa media o fibrosa, por eso la membrana es flácida, porque no existe esta capa fibrosa media. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, Jóvenes, doctor. pues vean, estas capas tienen fibras que son de tipo circular, concéntricas, pero también tiene fibras de tipo radiado. Yo especifiqué así unas cuantas para que se den cuenta qué tipos de fibras tienen. Son muchas. Eso hace como un tejido para que le dé resistencia a esa membrana timpánica. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, doctor. Vean, aquí está la membrana timpánica, acá está el Cristo del oído, yo le digo el Cristo del oído, acá está la cabecita, sus brazos, su cuerpo, su tórax, sus extremidades inferiores. Es el reflejo del martillo. Acá está el espacio de Rivinus, la membrana flácida, aquí está la membrana tensa, ¿sí? Este es el umbus, este es el trígono luminoso, ahí está la división en los ejes que forman los 4 cuadrantes, en los 2 superiores pasa la cuerda del tímpano, en el cuadrante número 2 se encuentra el trígono luminoso, que ya describí hace unos momentos. ¿Se entiende? Aquí están todas las estructuras que ya mencioné de la membrana timpánica. Hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas?
Preguntas, jóvenes. De momento todo claro, doctor. ¿Sí? Pues espero que se haya entendido, jóvenes. Y si no hay preguntas, pues gracias por la atención. Nos estamos viendo el día de mañana. Mañana seguimos con oído medio. Es otra parte, yo también le digo que bonita porque tiene muchas estructuras ese hueco y hay que describirlas. Entonces, jóvenes, pórtense bien, que tengan buen provecho, que tengan buena tarde y nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes doctores. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego a Gracias, hasta todos. luego. Hasta luego a todos. Cuídense.